ingeniero Roberto Leonetti, ya nos acompañó alguna vez en nuestras jornadas anteriores. Le voy a contar un poco que fue ingeniero de diseño en los años 70 en las empresas Ford, Chrysler, Federal Mogul, como gerente técnico muchos años y también terminó como gerente general en la misma empresa. Hoy es vicepresidente de la Asociación Argentina de Tribología y también su empresa Tribomecánica es una empresa relacionada con los motores, sobre todo análisis de falla y la parte de correspondiente a la lubricación de lo mismo. Son apasionadas del tema y ya puede comenzar la presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, antes que nada, buenos días. Faltaba agregar un pequeño detalle. Yo durante 25 o 30 años también tuve un equipo de Fórmula 4, el cual yo desarrollaba los chasis y los motores, lo cual aprendí mucho, pero más que del triunfo, de las derrotas, de las fallas y lo demás, que uno es quizá la forma más fácil y mejor de aprender cuando uno se pregunta por qué pasaron las cosas, un poco la experiencia que uno tiene. Uno aprendió mucho en todas estas empresas, como mencioné recién, pero también mucho de los mecánicos y la gente que a uno lo ha ayudado con la experiencia del día a día. Bueno, vamos a hablar de cojinetes de motor, especialmente enfocados en motores de competición. Cuando estamos hablando de los cojinetes de motor, lo que estamos hablando son de los cojinetes de biela, que están entre la biela y el cigüeñal, los cojinetes bancada, que guían el cigüeñal dentro del block, las pestañas de empuje que permiten el juego axial del cigüeñal esté controlado, y también del buje de biela, que también es importante. Lo que quisiéramos es que todos nos pongamos de acuerdo cómo un jinete de motor funciona y se lubrica. La lubricación con jinete de motor es básicamente por lo que se conoce como la lubricación aerodinámica, que muchas veces está confundida con que es debida a la presión del sistema de lubricación del motor. Nada que ver. Por eso queremos aclarar algunos conceptos, no digamos erróneos, pero por ahí no del todo precisos. Acá en este dibujo estamos mostrando en la parte naranja el cojinete con un agujero que es el orificio de lubricación. El círculo interior, que es azul, es el eje, en este caso en un motor, el muñón. Si todo este espacio, que es el espacio de la luz de aceite, que está lleno de aceite, que es la parte en amarillo, y sobre el muñón existe una carga que puede ser simplemente el peso del motor, por supuesto, el cigüeñal va a estar tratando de apoyarse en esta zona inferior del cojinete. ¿Qué pasa cuando esto está circulando y girando el cigüeñal? El cigüeñal al girar arrastra todo el lubricante que está en esta zona amarilla por la untuosidad o adhesividad de los lubricantes. Entonces, el aceite tiende a moverse en forma circunferencial de esta forma. Por supuesto, el cigüeñal y el cojinete están en contacto acá, no va a poder circular. Entonces, ¿qué sucede? Todo el caudal de aceite que el cigüeñal esté arrastrando se va a comprimir en esta zona y va a generar una determinada presión. Esa presión, a medida que vamos aumentando el número de vueltas, va a aumentar hasta que en un momento supere la presión esa, multiplicada por el área de aplicación, la fuerza que se ejerce sobre el cigüeñal. Y entonces el cigüeñal comienza a flotar en aceite. Esto es el quid de la cuestión de por qué un cojinete, que es un material muy duro y está soportando a un cigüeñal que tiene una carga muy alta, puede durar lo que duran, 200, 300 o 400.000 kilómetros. Lo mismo sucede en los motores de carrera. Con la potencia que tienen y con la velocidad que está, un material tan suave o débil o tribológicamente capacitado soporta la vida útil. Por eso el aceite, al circular en esta forma, se comprime en esta zona y genera esta curva, que es la curva de la presión hidrodinámica que se crea y empuja el cigüeñal hacia arriba, permitiendo que pase una pequeña película de aceite y el cigüeñal, como decía, empieza a flotar en aceite. Esa es toda la historia de por qué un cojinete plano de motor funciona y dura lo que dura. Hay un detalle también muy importante que es visto en la otra perspectiva, de planta. El aceite entra por acá, da la vuelta, como es en este caso, pero también hay un derrame lateral. Este derrame lateral es fundamental porque es lo que permite que el aceite se intercambie y baje la temperatura. Porque si ustedes suponen un motor que tire 6.000 revoluciones por minuto,
estamos hablando de que el aceite se comprime y se descomprime 100 veces por segundo. El aceite, al comprimirse y descomprimirse por un problema de histéresis, ustedes saben que la compresión y la descompresión siempre genera una pérdida de potencia, y esa pérdida de potencia se genera en calor. Entonces la temperatura que adquiere un cojinete es muy alto, y la única forma de bajar la temperatura es produciendo una recirculación del aceite lo más rápido posible. Y de ahí sí es fundamental que haya buen caudal de aceite acá. Pero el aceite que entra por orificio de lubricación está a una presión típica de 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos si ustedes quieren. Pero esta presión hidrodinámica que se genera acá es del orden de los 100 kilos por centímetro cuadrado. O sea que la influencia de esta presión no es importante. Lo que sí es importante es que garanticemos que haya caudal permanentemente en el aceite, en el cojinete. Si no hay aceite, hay una burbuja de aire, tenemos un problema muy serio, y es lo que sucede que a veces por una burbuja se rompe un cojinete o se destruye. Esto es la parte más importante de lo que estamos hablando, de cómo funciona o cómo tiene su vida útil un cojinete. Por eso cuando la gente pregunta en un motor de carrera si es importante o si le vamos a sacar más potencia al motor, ¿los cojinetes aguantan? Ya vamos a ver que la carga sí, pero el problema y que la lubricación es más fácil porque tenemos velocidad. Si no tuviéramos velocidad, no arrastramos aceite y las condiciones se ponen más complicadas. Las peores condiciones para un motor es mucha carga y poca velocidad. En un motor de carrera tenemos carga razonable y mucha velocidad. Por eso ahí no está el gran problema. Hay otro efecto en la lubricación dentro de un cojinete que es muy importante, que es esta que estamos viendo acá, que es, si yo tengo el cigüeñal y el cigüeñal se acerca instantáneamente por un determinado empuje hacia el cojinete, el aceite que está en esta zona tiende a ser evacuado en este sentido. Eso demora un tiempo. ¿Por qué? Porque el aceite físicamente, para desplazarse, tiene un tiempo. Y si esta fuerza, es decir, una fuerza instantánea y transitoria, probablemente, mucho antes de que haya contacto físico entre las dos partes, esta fuerza va a desaparecer. Entonces no va a haber contacto, no porque esta fuerza no amerite que llegue, sino porque al demorarse, el aceite al demorarse en salir, va a impedir que las fuerzas transitorias hagan contacto. Esto es lo que vemos en este dibujo. Cuando se acercan se genera una presión que se llama una presión por aplastamiento de película. Y a esto quería volver un poquito a la filmina anterior, que no todo lo que les dije es verdad, no va a ser la primera mentira que les diga, pero cuando el cigüeñal comienza a girar, que es un problema muy serio en los motores, el arranque, enseguida se va a generar la película lubricante por una sencilla razón. El eje, si esto está al contacto metálico, va a tender a rodar. Entonces, cuando ruede, va a comprimir esta película de aceite, y esa película de aceite va a demorar en ser comprimida. Antes de eso, se va a producir la lubricación hidrodinámica, porque ya va a aumentar velocidad, y se va a lograr mucho más rápido de lo que uno piensa la lubricación hidrodinámica. O sea, no necesitamos que el motor alcance determinadas vueltas, pongamos 2000 vueltas o 1000 vueltas, para que la lubricación hidrodinámica se genere. Gracias a este efecto del aplastamiento, porque el eje va a tender a rodar y aplastar la película de esta zona. Bueno, como le dije recién, la presión que tenemos acá en un sistema de lubricación solamente es importante para garantizar que los cojinetes más alejados de la bomba de aceite estén lubricados. Nosotros tenemos acá el cárter, tenemos la bomba de aceite, el filtro, la válvula de alivio, y el aceite va por la galería principal, y para que llegue a esta zona alejada, la más alejada de la bomba de aceite, necesitamos que toda la cañería esté con presión. Es lo mismo que sucede en la casa de uno cuando alguien abre una canilla cercana a la entrada de agua, el que está en la otra punta de la casa se queda sin agua. Para eso está esta presión, y esto simplemente es una seguridad. Si tenemos presión, tenemos garantizado el aceite en todo el circuito del motor. ¿Hay forma de calcular el espesor de película de aceite? Sí, hay formas.
pero no son tan exactas como uno pudiera pensar. Lo más importante de un cojinete es que tengamos un espesor de película de aceite generada por la lubricación hidrodinámica que sea de un determinado valor, porque ese valor me va a permitir que no haya roce mecánico y las irregularidades del cojinete y de cigüeñal no se rocen. Si hay roce mecánico, los cojinetes no aguantan, y ya vamos a ver casos concretos. Antes que nada, esta es la única fórmula que les voy a presentar. El tema es que la teoría de la lubricación hidrodinámica se debe a Borner Reynolds, que alguna vez lo habrán sentido nombrar, y él hizo una muy bonita ecuación que tenía un problema. Era irresoluta porque tenía más variables que forma de solucionar. Sommerfeld fue la primera persona que lo trató de solucionar, haciendo una aproximación y considerando el cojinete infinitamente largo, o sea, ancho. Y determinó este número, que después se corrige el ancho con una variable en unas curvas. Y a mayor número, mayor espesor de película de aceite. Ustedes fíjense que si nosotros queremos un mayor espesor de película de aceite, es proporcional a la viscosidad, más viscosidad de aceite, mayor es el espesor de película de aceite, porque la primera capa de aceite rodea al eje es arrastrada por la adhesividad del aceite. Pero el resto es por las distintas capas de aceite que van más allá de la que moja al cigüeñal, son arrastradas precisamente por la viscosidad. Mayor viscosidad, mayor arrastre del aceite. Por supuesto, como decíamos, velocidad, P es la carga proyectada, y R es el radio del muñón, y C la luz de aceite. Si estos números aumentan, o sea, este número aumenta el espesor de la película de aceite. Eso es el concepto que yo les quería mostrar. Pero en los motores modernos, y más en los motores de carrera, los cojinetes ya no se hicieron como en la época de Sommerfeld, que eran el largo y el diámetro en la relación era 1, o llegaron hasta 0,5, por ejemplo, que para un diámetro de 10 tiene un ancho de 5. O sea, de 100 milímetros tiene de 50 milímetros de ancho. Por eso, los cojinetes más finos se hizo una curva de una fórmula distinta que la hizo Oakville, y que dice que este espesor es proporcional a la viscosidad, a la velocidad de vuelta, al radio, al largo al cubo, dividido la carga. Acá ya no interviene tanto la luz de aceite. Pero estos conceptos es para que ustedes sepan qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos que aumentar el espesor de película de aceite, que es lo más importante y es lo que uno tiene que fijarse. Y aquí sí ya vamos a un motor de carrera. Estos son ensayos que hizo la gente de Shell con Ferrari. Las cargas sobre el cojinete de biela. Fíjense, digamos, no es lo más clásico de empezar con menos 360, que sería 0, pero no importa. Este es el momento de la explosión, del ciclo. Acá tenemos los ángulos, tenemos los 720 grados del ciclo, y fíjense las cargas a 2500 revoluciones sobre una biela. Sube y acá viene la explosión y cae. Esto es a 2500 revoluciones. Ahora, ¿qué pasa a 7500? Fíjense que a 7500, en este punto que no había carga, esto está en newtons, tenemos una muy fuerte carga. ¿Por qué? Porque en ese momento, ese es el momento de aspiración, la biela tiene que traer el pistón a 7500 revoluciones por minuto. El pistón, al traerla, la inercia del pistón, del perno y de la propia biela, genera una carga inercial muy alta, que a medida que vamos transcurriendo y llegando al punto muerto a 90 grados, ya prácticamente ya no hay que acelerarla, sino empezar a frenarla suavemente, y llegamos a este punto. Y fíjense que cuando llegamos nuevamente al punto muerto superior y se produce la explosión, en este momento, en este caso, la explosión está contrapesada por la fuerza de inercia del pistón, y por eso solamente da un piquito chiquito. Esto es importante, o sea, esta es la fuerza que tenemos sobre un cojinete de biela cuando estamos marchando a 7500 revoluciones. Ahora veamos qué pasa con el espesor de película de aceite. A 2500 nuevamente es la película en negro, que ustedes ven, que llega en el momento de la explosión, cuando tenemos el punto máximo, acá llega a menos de 4 micrones. Que es un valor todavía razonable. En general, se supone que podemos hasta soportar 1 o 2 micrones, que es el máximo de carga en un motor, no habría tanto. Y
nuevamente acá ya aumenta. Pero cuando tenemos a 7500 revoluciones, fíjense que como el pico de carga desapareció, prácticamente estamos trabajando siempre en estos valores y el mínimo valor se da acá, que son unos 7 micrones. O sea, ¿qué quiero demostrarles con esto? De que si ustedes tienen un motor de calle y lo preparan, ¿cómo se saca la potencia del motor cuando se prepara? Se le da más revoluciones y se trata de que el llenado se mantenga. O sea, que la fuerza en general de un motor cuando se lo prepara no cambia el poder de las presiones de los gases, etc. Se trata de que no se pierda. Y lo que se aumenta la potencia es con la velocidad. Por eso es que, como ustedes ven en este caso, los motores, cuanto más velocidad tienen, menos problemas y más espesor de película de aceite van a tener. O sea que en un motor de competición, el problema que tiene cualquier cojinete en el mundo normal no existe porque tienen siempre espesor de película de aceite. El problema que tienen los motores de carrera cuando funcionan es la temperatura. ¿Pero qué sucede a 7500 revoluciones? La fuerza no es como esta que es hoy un pico. La fuerza sube y baja. O sea, por ejemplo, llegamos a este punto y después la fuerza sube y cambia de dirección. O sea, supongamos que esta fuerza en esta parte del ciclo, en lugar de estar para abajo, está inclinada para acá. Ustedes se fijaron, y por razones de la lubricación hidrodinámica, el eje gira descentrado, con una excentricidad respecto a... Este es el eje del centro del cojinete, y este es el centro del eje. Esta se llama la excentricidad, la diferencia entre los dos valores. Si la fuerza es horizontal, este punto se va a desplazar acá. Y el espesor mínimo va a estar en esta zona, porque va a estar equilibrando esa fuerza. Eso pasa permanentemente dentro del motor en cada revolución. Y esto es lo que demostramos acá. Fíjense que este punto es este punto, y este punto es este punto. Pero cuando la fuerza se pone horizontal, a 450 grados, está acá, porque la fuerza es horizontal. Entonces, lo que estamos queriendo mostrar, 450 grados, fíjense que ha pasado la zona de menor espesor de la película de aceite acá a esta zona. Esto genera muchas irregularidades y problemas dentro del cojinete, y a medida que aumentamos la velocidad del motor, peor es el tema. Y esto es quizá el punto más crítico. Fíjense que el cigüeñal se desplazó de aquí hasta acá, y 90 grados a 5000 revoluciones significa en 3 milisegundos. Todo esto genera un movimiento y problemas inerciales del aceite que son difíciles de calcular. Por eso yo le digo, hoy en día, las empresas, y yo he conocido, he visitado las empresas mayores fabricantes de cojinetes del mundo, tienen todos los elementos para diseñar el cojinete, ver lo que sucede, pero en definitiva el banco de prueba es fundamental y los registros que se pueden hacer hoy en día con el electrónico. Bueno, pero aparte hay otro problema. Estamos sumando más problemas. En un motor de carrera, como vimos, la fuerza de combustión, acá está, este es el muñón, está un poquito deformado, perdónennos, y este viene a ser el cojinete en su forma sin carga. Cuando está la explosión, las fuerzas hacia abajo, entonces la vida apoya y no deforma. Pero cuando tenemos las fuerzas inerciales, ya que las fuerzas inerciales solamente aparecen cuando tenemos más velocidad. Por ejemplo, si tenemos una fuerza inercial de 10.000 newton, el alojamiento del cojinete se deforma hasta acá. Si es de 2.000, hasta acá. De 30.000 hasta acá y de 40.000 acá. O sea, a medida que vamos estirando la vila por las fuerzas inerciales, porque tenemos que tirar para abajo al pistón, se deforma. Y eso también genera problemas porque genera roces en el cojinete en distintas zonas. Entonces, ¿qué se hace? Y más en los cojinetes, en general todos los cojinetes tienen lo que se llama la excentricidad. El espesor de cojinete en la parte de la corona o la central tiene un determinado valor. Pero a medida que nos vamos alejando, tenemos una excentricidad que se llama una disminución del espesor. El espesor en esta zona uno tiene que relacionárselo y es más o menos
va variando 0,5, 5 a 6 micrones puede ser, 5 a 6 centésimas de milímetro puede ser la variación. En los motores de carrera es mucho más grande porque las deformaciones son más altas. Precisamente cuando se fabrican cojinetes para competición, se le da mayor excentricidad para evitar el roce por las deformaciones que se producen, porque las fuerzas inerciales tienden a estirar la vila. No sé si alguna vez han tenido la mala experiencia de desarmar una vila fundida en un auto de carrera y se van a encontrar que tiene una ovalización muy grande. ¿Por qué pasó eso? Porque al fundirse toma mucha temperatura y se pierde la elasticidad. Entonces la vila, cuando se elonga, se alarga, se ovala, pierde la elasticidad y queda con esa forma cuando se lo desarma. Las deformaciones son muy altas. El otro tema que yo quería comentarles es cómo se lubrica el perno. No sé si ustedes se han puesto a preguntar por qué en general no tenemos problemas en los autos normales con el perno de pistón. Fíjense que el perno, si ustedes lo observan acá en este dibujito, por eso están los dibujitos estos bonitos, tiene un movimiento alternativo, entonces no puede generar lubricación aerodinámica. ¿Y cómo es que se lubrica? La base de la lubricación de un perno es la baja luz de aceite que tiene. Un perno tiene una luz de aceite de menos de una centésima de milímetro, comparada con la luz del cojinete de biela, que es de 10 veces, 10 centésimos o 7 centésimas, 8 centésimas, depende de la aplicación. Por lo cual el aceite que entra ahí y se queda dentro del perno, le es muy difícil salir. ¿Por qué? Porque al ser mucho espacio, tiene adhesividad a las dos capas y tiene un problema de que cuando se comprime, tiene poco espacio para fluir. Es como si, entonces demora mucho. Y si nosotros analizamos que entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior, el motor puede estar demorando un segundo, en un momento determinado la carga es para abajo, el perno va a tender a moverse y apoyar en esta zona de la biela, pero, como habíamos dicho, el tiempo que tarda para llegar acá va a ser mucho mayor que una luz de aceite de 8 micrones, que es normal en un motor razonable de, no sé, 90 milímetros de diámetro de pistón o 85, en 0,1 segundo solamente se reduce a 0,5, o sea que cuando está la carga, este espacio va a tender a tocar, pero no, cuando llega a reducirse a 5 micrones, que todavía no hay roce mecánico, ya cambia la fuerza para arriba, entonces el perno se acomoda para arriba y va a suceder lo mismo. Por eso, a pesar de que el perno de pistón es tan pequeño, tan chiquito, y soporta mucho, la misma carga que la biela, nunca se rompe. Y trabajan a mucha más temperatura. Pero en los motores de carrera sí hay problemas, porque en general hay la tendencia de darle más luz para que quede más flojo. Al darle más luz, el aceite, en lugar de tener de 8 centésimas, puede llegar a tener una centésima, no, por ejemplo, 8 centésimas. El aceite va a fluir mucho más rápido y en este 0,01 segundo se va a reducir y puede haber roce mecánico, porque el aceite va a fluir se va a ir más rápido hacia los costados. Por eso no hay que aumentar mucho la luz de aceite del perno, porque si no perdemos la lubricación que tiene el perno. ¿Entiende eso? El otro problema que tienen los pernos, es las deformaciones. Porque siempre hablamos de los cojinetes y los pistones y los cigüeñales, pero todo esto son elementos muy elásticos. Y el perno, a medida que se lo van haciendo cada vez más liviano, tiende a deformarse y, por ejemplo, tiende a flexionarse cuando hay determinadas cargas. O sea, tiende a formar una banana. Y entonces el roce o la concentración de tensiones en esta zona es muy alta, como está acá, y eso es lo que puede provocar el problema. Además, el perno tiene otro efecto que es la ovalización, porque la carga del perno al ser hueco tiende a disminuir este diámetro y aumentar el diámetro perpendicular. Y este es el otro problema que tienen los pernos. Es fundamental tener en cuenta eso. En los motores de competición, cuando se los hace muy desarrollados, se tiende a tener todo esto no en forma cilíndrica, sino con una forma de montura de caballo
perdón, que, con una descarga interior para evitar estos problemas que están. También de este lado también tiene la descarga para evitar que la punta también roce contra. Porque esto genera temperatura y puede empezar a generar un problema en los pernos. Los pernos de pistón, los bujes de perno de pistón, cuando se rompen, es porque hay algún problema con la luz o problema de tensión. No por otra cosa, no por la lubricación. La lubricación, olvídense. Bueno, hasta acá vamos bien. Yo lo que quería mostrarles es que existen ensayos de carga de cojinete, pero para los motores de competición y ya para los motores comunes es demasiado importante, porque el material, los ensayos son comparativos. Si nosotros tenemos algún problema de fatiga, algún problema por alguna razón, está bien, pero hay condiciones mucho más importantes para el motor y que lo rompe que la capacidad de carga. Acá estamos mostrando desde el cojinete AL con estaño 20%, que es el más clásico, y manganeso, que prácticamente el 80% de los motores que andan por la calle hoy en día lo usan. Estamos hablando acá de la aleación del material que es el sustrato. Nosotros tenemos, el cojinete está formado por un fleje de acero sobre el cual se le deposita una capa que puede ser que le dé una aleación de cobre, y sobre este se le pone una micropelícula para mejorar las condiciones y evitar la dureza. Si nosotros tenemos distintos materiales, vamos a encontrarnos con que estos son distintos materiales con distintas aleaciones. A medida que nos vamos dando la capacidad de carga, esto se hace con una micropelícula, la micropelícula se hace con una galvanoplastía, plating se llama en inglés, o en los motores de carrera últimos, en Fórmula 1 y demás, con sputter, hasta ahora. Sputter se deposita el material por plasma. La ventaja de esto es que se puede depositar el material que uno quiere. Pero estos ensayos, que están acá y los pueden ver y demás, son relativos, porque estos están hechos con esta máquina, que se llama Underwood, que tiene un eje, la bielita esta de ensayo, y acá está el material que estamos ensayando, se tapa, y la compresión es la que está generando la fuerza. Todo lubricado y todo correcto. Pero acá no hay deformación. Fíjense, precisamente para poder repetir el ensayo con todos los materiales, hay cero deformación. Entonces, esto nos da esta curva. Perfecto. Estamos todos de acuerdo y es perfecto. Pero, ¿qué sucede cuando hay deformaciones como en la realidad? Este cigüeñal no se deforma porque prácticamente tiene un muñón muy cortito y demás. ¿Qué sucede? Y sucede que quizá un material muy duro no funciona correcto porque vamos a tener carga en los laterales. Entonces, en un motor de carrera que no se use, que se trata de buscar lo más liviano posible, hay muchas deformaciones. Las deformaciones juegan un rol, junto con la temperatura, mucho mayor que todo el resto de las cosas que estamos hablando. Lo más importante en un cojinete hoy en día es la micropelícula. Ustedes acá vean la performance de las distintas micropelículas, que no vale la pena mencionarlas. Estas son todas por galvanoplastía o por electroplating. Y estas son por PVD, que es Physical Vapor Depositions, o sea, por plasma. Y estas son las que normalmente se utilizan, y la gran ventaja de esto es que se puede depositar en el material de la micropelícula con características muy especiales. Mientras que cuando son por plate, no hay muchos materiales para hacerlo. Hay una selección más corta, porque hay que hacerlo por un proceso que es la galvanoplastía. Y tiene el problema que a temperaturas, que las temperaturas superficiales en el cojinete del motor de carrera es muy altas, empiezan a moverse. Si ustedes en un cojinete del motor de carrera encuentran que ha movido algo la micropelícula, es por el problema. Para eso se usa esto. Pero esto también ya está moviendo. Hay lo que llamamos recién sputters, no lo voy a entrar en detalle porque no soy un físico, pero ustedes ponen dentro de una cámara de vacío, que no es vacío, sino ponen nitrógeno, ponen un magnetrón, ponen el material que queremos depositar en el cojinete, acá ponemos los cojinetes, se bombardea este material con iones de nitrógeno, y el nitrógeno entonces golpea, sale, y salen los iones de este material y se van depositando en el ánodo, que tiene una polaridad inversa que el cátodo. Y se crea, y se pueden depositar micropelículas muy buenas. ¿Para qué sirve la micropelícula? Porque nosotros vimos que el cojinete tiene que funcionar con espesor de película de aceite. Pero ¿qué sucede si por temperatura, por carga, por todos esos movimientos que vimos dentro del ciclo, el eje toca el cojinete? La capa superficial del cojinete tiene que ser suficientemente suave para no lastimar el cojinete,
y suficientemente dura para no gastarse, para cuando se restablece las condiciones normales, pueda volver a generarse lubricación hidrodinámica rápidamente. Entonces, es una combinación entre que no desgaste al cigüeñal y que tenga la suficiente dureza para el desgaste o el potencial roce mecánico. Por eso es que prácticamente hoy en día el desarrollo de los cojinetes y en los de carrera también es la micropelícula. Hoy en día el boom, que hará 10, 15 años ha desarrollado, es el polímero. O sea, fíjense, el cojinete es el acero, un sustrato, un material fuerte, que puede ser de aluminio o de bronce, o de cobre plomo, y una micropelícula que ya no es por la nanoplastía, nada, es un polímero, pero un polímero con cargas para que, por ejemplo, tener adhesividad del aceite. Ustedes ponen el aceite en un plástico y prácticamente no se pega, entonces no va a arrastrar o no se va a querer, el aceite no se va a agarrar al cojinete y no se va a producir la lubricación hidrodinámica de la misma forma. Tiene que disipar calor, tiene que hacer una serie de condiciones que se hace poniéndole componentes. Y para terminar el tema de materiales, les quiero plantear también otro tema, que es el desgaste, que es lo más importante. Que esto es un problema que ustedes dirán, es una derivación de lo que sucedió en la industria, pero que beneficia a los autos de carrera. Es que ahora los autos modernos tienen el sistema stop-start. Un cojinete normal, cuando se los diseña, se los ensaya, se dice, bueno, durará, ¿cuánto? 60.000 ciclos de arranque. 60.000 ciclos por 10 kilómetros son 600.000 kilómetros, más o menos para cada viaje son 10 kilómetros. Pero cuando tenemos el sistema stop-start, que cuando uno llega al semáforo se para el motor y cuando lo acelera se arranca, pasamos de 60.000 a 600.000. Y el problema era que se gastaban los cigüeñales y los cojinetes, no aguantaban. Esa es la realidad. El cojinete más popular que está en todos los motores actuales se llegaba a gastar 110 micrones en el ensayo de este. Y así sucesivamente. Y con el polímero, que fue el origen de todo este tema, 4 micrones. Esas condiciones se lo dan porque uno le puede poner al polímero las cosas que quiere. Es como que uno crea un compuesto que es lo que está más secreto y más problemático de todo, porque el polímero es fácil de aplicarlo, para lograr los resultados que se están buscando. Hoy en día, el futuro va a ser recubrimientos con polímero y nosotros ya los van a ver los autocarreras. En la Argentina, por ejemplo, todos los motores FCI de Volkswagen, incluyendo los Audi y demás, tienen estos cojinetes con polímero. Además, creo que los BMW. Y bueno, por último, mostrarles la importancia que tiene la micropelícula, que a veces la gente no le presta atención en un cojinete. Fíjense como una aleación, con esos ensayos que les mostraba, con todas las implicancias que tiene, la misma aleación con y sin micropelícula, que en este caso el polímero, fíjense cómo aumenta la capacidad de carga, el límite de carga sin producirse ninguna fatiga. Esta es la fatiga en este ensayo y este es prácticamente se fatigó, fíjense como muy poco. El tema es muy simple. ¿Por qué la explicación? Es porque como si nosotros tuviéramos un vidrio y si le aplicamos una carga puntual arriba del vidrio, enseguida se rompe. Sin embargo, si le ponemos una goma pluma arriba y aplicamos una fuerza, va a aguantar mucho más carga antes de romperse, porque la goma pluma reparte la carga. Bueno, y como le decía, todo lo que dije hasta acá es toda la teoría, y toda esta teoría implica ensayos, y los ensayos son los que en definitiva acá vemos ensayos de motores a distintas vueltas y más, y los motores de carrera es terrible. La palabra final la da el banco de prueba y los ensayos lo más realistas posible.